Ahí, David, digo que está haciendo de cuenta. Digo que te invitaron a los Goya, que hay que decirlo todo, y luego no pudiste acudir. Teníamos el Teatro de la Zarzuela con La Rosa del Azafrán. Ahí está. Que, por cierto, maravilloso espectáculo. ¿Sí? ¿Lo recomiendas a tus paisanos? Es que se ha acabado ya. Era el fin de semana. Pero una cosa de las mejores zarzuelas que he visto en mi vida. Sí, a mí me encanta la zarzuela. Extraordinaria. Había mucha tradición en mi casa de zarzuela y me conozco todo. Bohemios, me parece. Y hay tantas y tantas. La zarzuela es nuestra ópera. Sí, y mal llamado género chico, que de chico no tiene absolutamente nada. Fíjense ustedes, Marina, ¿no? Hombre, ¿qué vamos a decir? favor. A beber y a hablar de grandes noticias, primicias de David Felipe. Primicias, por favor, señoras y señores. Agárrense. Que alguna placa tectónica de estas que va a haber que cambiar los libros de historia, pues que se está rompiendo. ¿Que se está rompiendo? Sí, empezamos con geólogos de China y Estados Unidos. Acaban de descubrir que la gran placa tectónica, en este caso la placa india, porque no son muchas las grandes placas tectónicas, se está rompiendo, se está partiendo en dos mitades. ¿Y a nosotros nos va a tocar? A ver, está tocando de momento a la zona del Tíbet y al incremento de terremotos. Porque las placas tectónicas, queridos amigos, se rompen o, digamos, se mueven de tres maneras. O chocan, o se separan, o se deslizan unas sobre otras, que es lo que ocurre normalmente cuando forman las montañas. Pues tú tienes dos superplacas tectónicas, o bien una se mete debajo de otra, o chocan y forman una montaña. ¿Y en qué punto estamos de esas tres opciones? Pues en ninguno de los tres. Es decir, que se está resquebrajando, y al resquebrajarse, el profesor Simon Clamperer, un geólogo de la Universidad de Stanford, dice: es probable que estemos estudiando si a base de ondas sísmicas esta gran placa tectónica de la India, que está en fricción con la placa eurasiática, puede traer alguna consecuencia en el norte de la India. Estamos hablando de una zona sísmica alta. ¿Qué supone esto? Que nunca se había estudiado esa posibilidad de una gran placa tectónica resquebrajándose. Es decir, otra vez, ¿te acuerdas hace unos días con el comportamiento de los iones del agua? Sí. Que pensamos que está todo descubierto en ciencia. Pues no, pues las placas tectónicas también hacen una quiebra, hacen una hendidura y se rompen en dos mitades. Claro, esto ocurrirá cada miles de años, pero nos toca a nosotros, todo nos toca a nosotros. Y los llaman los gigantes móviles de la litosfera terrestre. ¿Y esto para cuándo, está en movimiento? David, bueno, ya está ocurriendo. La placa india se está partiendo debajo del Tíbet y de los tibetanos en dos mitades. A ver, señoras querido, y señores. Vamos a otra, porque ahí, vamos a ver, el fraile Jerónimo. Ah, esta es bonita. Bueno, es bonita, lo que pasa es que tiene mucha polémica, porque resulta que un bibliotecario de la Biblioteca Nacional de España, Antonio García, asegura que ha encontrado al autor del Lazarillo de Tormes. Es decir, que ha llegado este hombre y ha dicho que el fraile jerónimo Juan de Ortega es el autor del Lazarillo de Tormes. Dice que su tesis, ¿vale? Sí. Que había otro fraile suyo, compañero de celda, otro fraile jerónimo, José de Sigüenza, y la tesis de Antonio García es que encontró el borrador que está archivado en la Biblioteca Nacional, el manuscrito, en la celda de su hermano de orden, Juan de Ortega, fray Juan de Ortega. Y entonces hay una parte de la filología que le ha contestado a este Antonio García de la Biblioteca Nacional que eso es una copia manuscrita, que no es que sea original de él, sino que el hallazgo en la celda es que, pues ya sabemos que en la época se copiaban los libros, se hacían copias para la lectura y se hacían mano. Pero él dice: ¿qué falta le hacía una copia cuando el Lazarillo en la época, en 1538, valía 2 reales? Bueno, eso es lo que ha dicho, que en fin. El caso es que tiene su tesis, ¿no? Porque dice Antonio García que fray Juan de Ortega provenía del monasterio jerónimo de San Leonardo de Alba de Tormes y que por eso el Tormes está vertebrando el Lazarillo de Tormes. Que Lázaro es una figura para los jerónimos pues muy evangélica, muy de seguimiento y de modelo para conducta y virtud. Y luego que era muy amigo y muy querido de Carlos V. Es decir,
Él une el Lazarillo de Tormes con un momento de esplendor de Carlos V y lo que sí está demostrado es que Fray Juan de Ortega le construyó, así literalmente, el monasterio de Yuste, donde Carlos V se retiró. Es decir, que Carlos V confiaban mucho en él. Y dice, en 1554, Lazarillo de Tormes, Carlos V, Yuste, Cortes de Toledo y esas fechas, está prácticamente convencido o intenta convencer, yo lo dejo ahí como hipótesis, de que ya ha podría ser el encontrado autor. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no tenemos textos aparte de Fray Juan de Ortega. Bueno, pues a ver, que son indicios. Son indicios, pero no podemos comparar nada de Juan de Ortega porque es que no hay Fray Juan de Ortega, no tiene más. Pero tenemos solo ese manuscrito, ¿vale? Pues ahí está esa noticia. Bueno, le damos la enhorabuena por la tesis. Sí, por la tesis. Como hipótesis, claro. Mejor dicho que tesis. ¿Más? Nos vamos al Antiguo Egipto, al Valle de los Reyes, porque ya sé que a los telespectadores les gusta mucho ver ciertas momias que están en un estado como si hubieran fallecido ayer, y os he traído a Tutmosis IV, Uy, por Dios. este joven faraón que están los arqueólogos escandalizados porque en el informe forense describen, y a mí esto es lo que más me ha gustado, el joven faraón, como se puede apreciar, tenía un rizo entre descuidado y elegante. Sí, no, es que tiene pelito. Entre descuidado y elegante. A mí esto me ha gustado mucho, ¿no? Entonces está muy bien conservado porque murió muy joven, es decir, al hombre no le dio tiempo a estropearse. Eso por elegante pero informal. Elegante pero informal, a la par que sencillo, y solo reinó entre 1417 y 1407 a.C., es decir, 10 añitos. ¿Qué dicen los historiadores? He estado repasando un poco los libros de las dinastías. Él pertenece a la dinastía 18ª de Egipto. Básicamente reinó plácidamente porque no hizo nada. O sea, prácticamente nada. Mira, pues claro, entonces no le salieron canas porque trabajó un continuador y no era hijo de una gran esposa real, con lo cual pues le mandaron casarse con unas medio hermanas, que esto también se hacía. Sí, hija. Sí, era así. Era así porque tenían que conservar la sangre real. ¿Pero tenían que cohabitar? Pues digo yo que sí, algo harían, no sé. Parece, ay, madre mía, parece ser que ya digo que está en esas excelentes condiciones, porque efectivamente, bueno, ya sabemos las técnicas de momificación maravillosas. Eran maravillosas, ya las quisiéramos, y para bueno, hoy en pues día. Os he traído la foto de Tutmosis para pasmo de la audiencia. Te lo agradecemos porque esto lo seguimos. Seguimos. A ver. Un hallazgo... Hallazgo arqueológico. Arqueológico. Bueno, tenemos más hallazgos arqueológicos, ya sabéis que hay equipos de investigación, sarcófagos con momias que ha encontrado un equipo. Hay que dar la enhorabuena a nuestros compañeros Maite Mascort Roca, Universidad de Barcelona, y en este caso, señoras y señores, a 190 kilómetros del Cairo, un hallazgo arqueológico de 7 tumbas excavadas. ¿Y cuál es el exclusivón que estáis viendo ahí? En la pared. Tenemos un enterramiento en vertical. Esto es único. Cristina, esto es único y rompe todos los esquemas también de cómo se enterraban las momias, porque bajo el nivel del suelo, como si fuese los anaqueles de una biblioteca, están puestas esas momias. Esther Pons Mellado, que también está en el equipo del Museo Arqueológico Nacional, ha dicho que esto es un hallazgo revolucionario porque además han encontrado máscaras funerarias doradas y coloridas, láminas de oro, agárrate a la silla, como protección de la lengua. Te mete en una laminita de oro, querida. ¿Sabes por qué? Porque así se conserva mejor. Si ya lo dice que es un metal precioso, pues el oro, ¿qué es lo que hace? Conservar. ¿Por qué les gusta a ustedes, señoras y señores, el oro? Porque conserva mejor, sienta bien, y entonces ya los antiguos egipcios lo sabían, que te metían la laminita aquí en la lengua, y la lengua la tienen ahí todavía. Hay cremas también que se hacen con oro. Con el oro, claro. Y luego esas que hemos visto también tan bonitas, esas son las máscaras, ¿no? Sí. Lo de la lengua es para que el difunto pudiera hablar en el más allá. En el más allá también la gente se cuenta cosas. Claro, se cuenta cosas. La lengua tiene cuando la lengua tiene que estar bien. Tiene la lengua es desatada. Bueno, mira, la lengua es desatada. Y luego las figuritas de terracota que hemos visto,
de Isis, Afrodita, con unas coronas de flores, son muy exclusivas porque normalmente eso significa que ya estaban Isis, Afrodita en conexión con el Imperio Romano y con la tradición me encanta fíjate. Bueno, claro, os he traído El Valle de los Reyes. El Valle del... Este es un él, peliculón. que es, como decía Fernando, un experto cinéfilo. Os he traído El Valle de los Reyes con Robert Regalito. Taylor y Eleanor Parker, porque muchos de estos guiones pues se filmaban a la luz de los hallazgos de las pirámides. De hecho, Indiana Jones y toda la saga de Indiana Jones de los 80 proviene de las noticias arqueológicas que luego eran filmadas en el propio Valle de los Reyes. Es que ha gustado mucho el Valle de los Reyes, las pirámides, a todo el... Mira, todas estas escenas rodadas en el Cairo y en el Valle de los Reyes, Hollywood, la Metro-Goldwyn-Mayer en este caso, tenía que llevar todos los equipos hasta allí. ¿Y tú sabes lo que es montar? No se hacía decorado, nada. No, míralo, Sí, míralo. sí, O sea, aquí de efectos especiales nada, ¿eh? Nada. O sea, que para aquellos ¿Esta película es de él? Esta película es de los años 50. Es Robert Taylor, Eleanor Parker y sobre todo es un despliegue en Technicolor de muchísimo presupuesto con grandes repartos de la época que por desgracia pues se van perdiendo. Ya le hubiera gustado a Bayona y mira que ha tenido un altísimo presupuesto, claro, estos pero presupuestos. Ahora, claro, las cosas ya no se hacen in situ. Hombre, lo ideal, estamos hablando del Hollywood boyante de la época y ahora ya pues efectos informáticos que aquí no hay. Te vas a lugares similares, similares donde tal, pero es que esta pareja se va a rodar al mismísimo Valle de los Reyes. Así que aquellos aquí que quieran... no hay trampa ni cartón. No hay trampa ni cartón. Comparar estas noticias de nuestros equipos españoles, de Barcelona y del Museo Nacional de Arqueología, que la comparen con estos hallazgos arqueológicos. Incluso las pelis de terror de la momia, Cristina, se basan efectivamente en la maldición de Tutankamón, que lo lanzan esa maldición colegas nuestros de la época, que dicen que todo el equipo que descubre a Tutankamón van cayendo por el virus de Tutankamón y la maldición. Madre. Pero bueno, para que veamos que la ficción y las noticias pues están muy entremezcladas. Van a la par, van de la mano. Bueno, que la realidad siempre supera la ficción. Eso es verdad. Gracias, querido compañero.